lugares marcados por los recuerdos. 200 años de independencia presentes en los viajes a la memoria. Agualongo, un grito que nos llega con fuerza desde el pasado. Agualongo es nombre de héroe y de traidor. Agualongo, el indígena del sur que se rebeló contra el general Bolívar y murió fusilado. El sur de Colombia, territorio del actual departamento de Nariño, tuvo una gran población indígena durante los siglos anteriores a la independencia. Los indígenas fueron considerados vasallos del rey y se les tenía en España y en las élites criollas como pueblos ignorantes y miserables a los que había que civilizar a toda costa. El sometimiento cultural dio como primer resultado un sentimiento profundo de lealtad al rey, a quien veían como el representante de Dios en la tierra. Eduardo Delgado es un escritor pastuso que desde hace muchos años vive en Cali. Allí ha escrito sobre su región, sobre la manera como los habitantes del sur de Colombia han luchado por sus propias convicciones. Eduardo quiere saber más acerca de Agustín Agualongo. Ahora se alista para un viaje hacia la memoria, en el que espera encontrarse con la imagen que sobrevive de Agualongo. Para Eduardo, volver a Pasto con la idea de reconstruir las huellas de Agualongo será como correr lentamente un velo que cubre un escenario paralizado en el tiempo. Un ritual que lo llevará a rastrear el acta de nacimiento y ver ese nombre escrito al lado de cientos de pastuzos de su época. Visitará el vecindario donde vivió Agualongo en su niñez. Conversará con un exdirigente del M-19 al lado de los restos del mítico personaje, y su contacto con la gente de la región lo llevará a descubrir un secreto importante en la vida de esta leyenda. Gerardo Guerrero es un historiador de gran prestigio en la ciudad. Conoce profundamente el pasado de la región nariñense, y ahora Eduardo lo ha citado junto a la casa donde se dice que vivió Agualongo en su niñez. Esta calle y este lugar es muy importante en la historia de Pasto. Tú alcanzas a ver ese aviso que dice calle Ullahuanga. Este lugar y en alguna de estas casas tipo colonial parece que vivió la familia de Agualongo y de niño pues merodeaba por aquí y jugueteaba Agualongo. ¿Para ti quién era Agualongo? Bueno, Agualongo es un personaje muy importante. Importante porque se vincula desde muy joven al ejército español, como se denominaba el ejército que defendió los derechos del rey, de la madre patria y de la religión católica. Desde ese momento, Agualongo se vincula en el ejército hasta 1824, obteniendo un título, el más grande título militar que los ejércitos españoles entregaban, brigadier general de los ejércitos del rey. En esa época el pueblo pastuso y el mismo Agualongo eran reaccionarios. ¿Qué piensas tú de eso? Pasto juró defender a España, a la religión y al rey. Está defendiendo Pasto su autonomía, sus costumbres, sus tradiciones, sus memorias, sus lenguajes, su manera de pensar, su cosmovisión. Y eso tenían que respetárselo. La geografía del sur está marcada por las altas montañas que dificultaban la llegada desde otros lugares del virreinato de la Nueva Granada. Por mucho tiempo, la ciudad de Pasto estuvo sometida al aislamiento de los principales acontecimientos. Los intentos independentistas de los criollos no tuvieron eco en los habitantes pastusos, que siempre se alinearon del lado de las fuerzas del rey, pues consideraban que era la forma como mantenían su autonomía. No hubo en Pasto una acción política, una acción didáctica, un ejercicio diplomático de hacerles comprender cuáles eran las nuevas ideas que circundaban y se expandían por el mundo. ¿Por qué Pasto era tan importante para Bolívar, para el ejército patriota? Pasto era el paso obligado para Quito y para el sur.
Por lo tanto, Bolívar, después de la batalla de Boyacá, quiere someter a Pasto para poder pasar libremente con sus ejércitos hacia el sur y poder contribuir a la independencia del Ecuador, del Perú y de Bolivia. Por eso es que Bolívar sí tiene un tratamiento duro contra los pastusos, porque Agualongo los levanta una y otra vez, 4 veces después de la batalla de Boyacá, por asumir unas posiciones de defender la religión, de defender unas costumbres. Estigmatizaron a este pueblo diciendo que ese era un pueblo estúpido, ¿sí? Así lo trataron. Y desde ese momento siempre esa historia construida desde el centro de poder y de saber nos han considerado como el pueblo que siempre está en contravía de lo trascendente, de lo importante que se ha suscitado en la historia del país. Un pueblo que es tratado con violencia, este pueblo reaccionó de la misma manera para defender el orden y la paz que tenían. Lidia Inés Muñoz es la presidenta de la Academia Nariñense de Historia y miembro correspondiente extranjera de la Academia Nacional de Historia de Ecuador. Habla de un episodio oscuro en la vida de los pastusos que reforzó su sentido de resistencia. Eso nos recuerda a los pastusos sobre lo de la Navidad Negra. ¿Se has escuchado algo hablar? Sí, eso fue como el 24 de diciembre. El 24 de diciembre de 1822. Sí. Imagínate que aquí se enfrentan tanto los patriotas bajo el comando de Sucre, el propio Sucre, y las fuerzas realistas. En estas fuerzas también está Agustín Agualongo. A raíz de eso hubo una mortandad en una calle que llaman el Colorado. Sí, es todo el sitio porque es como el punto de partida de lo que sería ese genocidio, prácticamente lo que producen las fuerzas patriotas, porque después de los combates y los enfrentamientos, al verse doblegados en fuerzas, los milicianos rebeldes, o sea, los realistas, ellos huyen. Algunas versiones dicen por eso, Eduardo, que esta calle que tú reconoces, hoy Carrera, le llaman la calle del Colorado, pero por la sangre que se derramó en esos cruentos días. Cerca de 200 víctimas. No respetaron ancianos, no respetaron niños ni mujeres, que eran personal civil, indefenso, no estaba armado. Pero volviendo a Agualongo, ¿qué queda de documentación de este personaje importante, controvertido? Sí, partes de la tradición oral y la documentación es excelente. Y una que te quiero indicar, claro, a propósito, porque yo sé que te va a gustar y apunta hacia el tema que tú estás trabajando. Pues vamos para allá. Vamos. ¿Dónde estamos? En el archivo de la iglesia parroquial de San Juan Bautista. Y es aquí donde te voy a indicar un documento que es un verdadero tesoro. Ni te imaginas lo que vamos a encontrar. Es nada menos que la partida de bautizo de Juan Agustín Agualongo. Extraordinario. Mira, uy, qué Eduardo, bien, ¿qué te parece? Sigamos, pues vamos a ver a mirarlo. esa joya. Vamos a mirar. Mira, aquí dice, en 28 de agosto de 1780 bauticé, puse óleo y crisma. Agustín, de edad de 3 días, hijo legítimo de Manuel Criollo y Gregoria Cisneros, montañesa. Desde este texto es que desvirtúa esas otras teorías que hay que él nació en otra parte. Sí, porque dice es de 3 días de nacido, o sea, dice, identifica su fecha precisamente de nacimiento y es 1780, víspera del movimiento comunero.
que se va a convertir en el antecedente de toda la revolución independentista. Todo eso es muy interesante y muy curioso, que es como hasta simbólico la fecha de nacimiento de él, y se revalúan todas esas teorías, versiones o especulaciones sobre que nació en La Laguna, que nació en Genoy o en Anganoy. Claro, es importantísimo. Antonio Navarro Wolf ha sido protagonista de la vida de Colombia en los últimos 30 años. Su vinculación a la guerrilla del M-19 en los 70 y su posterior reinserción a la sociedad ha sido un exitoso ejemplo de cómo hallar caminos para la convivencia en nuestro país. Hoy es gobernador del departamento de Nariño y habla de su propia visión de Agustín Agualongo. Porque creo que es un personaje que al haberse opuesto a la independencia está un poco borrado de la historia de Colombia, pero merece, por supuesto, recuperar el sitial de lo que representó en ese periodo en la historia nacional y en la historia regional. Por eso creo que hay que ser agualondista, para bien, para defender lo propio, para defender lo que fue nuestra forma de ser y para reivindicar la historia y escribirla correctamente. Dicen que la historia la escriben los vencedores, y como Agualongo perdió, pues entonces lo han borrado. Para unos, Agualongo es un traidor, para otros es un héroe. ¿Usted cómo ve esa propuesta del país y de nuestra generación pastusa sobre Agualongo? Bueno, la verdad es que ese es el debate de lo que fue la independencia para Pasto. Aquí derrotamos a Bolívar, y cada vez que Bolívar tenía que pasar por Pasto trataba de no pasar. Prefería irse a Buenaventura, ir hasta Guayaquil y subir, para no pasar por este sur. Este sur estaba en contra de la independencia, yo pienso que por razones muy propias. Era mejor tener el poder lejos, en España, donde no era capaz de apretar mucho aquí, daba mucho espacio y mucha autonomía, a tenerlo en Popayán. Entonces yo pienso que era un sentimiento de la región, defender su autonomía, defender su manera de ser, defender su cultura. Por lo tanto, pues defender a Agualongo no es ser traidor de la independencia, es reivindicar la historia. Es reivindicar la historia, escribirla tal como fue. Finalmente, pues bueno, la independencia se dio, Agualongo terminó fusilado en Popayán, pero creo que la historia no la vamos a poder entender bien si no miramos las complejidades de cómo se dieron las cosas en ese proceso histórico. Yo no creo que de ninguna manera Pasto haya sido una ciudad traidora, como muchas veces se dijo en cartas de los libertadores. Pero esa estigmatización del país frente a Pasto, a los pastusos, esa burla, toda esta complejidad, ¿cómo la mira usted hoy en día? Sí, yo creo que eso es inevitable, ¿no? Eso es parte de ser como somos. El aislamiento ha sido un gran problema de estrategia. El aislamiento, la mirada un poco despectiva aliada a ese aislamiento, pero pues creo que ese es el mundo en que vivimos. Eso no es para ponerse uno a quejarse, ni mucho menos, esa es la realidad. Pero yo creo que tenemos que reivindicar lo que somos, y estar orgullosos de comer cuy y de vivir aquí. Y eso es nuestra fortaleza. Me di cuenta cuando usted estuvo de alcalde que tuvo la intención de cambiar la escultura de Nariño por la de Agualongo. Sí, es que la historia es muy particular. Nariño vino a derrotar a los pastusos, pero las circunstancias se dieron al revés. Entonces yo decía, pero ¿cómo así? Nosotros jodemos a un invasor y lo nombramos, le damos el nombre de ese invasor a nuestro departamento, con toda la importancia de Nariño en la historia de Colombia, con todo lo que fue él como precursor de la independencia. Para Nariño fue un invasor. Entonces decía yo, ¿cómo vamos a tener a Nariño, el invasor, en el centro de la plaza, en el corazón de nuestra región? Pues pongamos ahí a Agustín Agualongo, que era el que fue el caudillo nuestro. Claro, eso es un debate y una pelotera tremenda, y al final pues no bajamos a Nariño de ahí. Yo me arrepiento de haberlo hecho, no crean.
Doctor Navarro, una pregunta que me parece interesante. ¿Por qué cuando usted era dirigente del M-19, ustedes se interesaron por los restos de Agustín Agualongo? Bueno, primero por la historia que ya hemos aquí relatado, porque fue fusilado en Popayán y estaba en Popayán. Los huesos de Agualongo estaban en la iglesia de San Francisco, en Popayán, y nosotros consideramos que pues que valía la pena traerlos a Pasto. Hicimos un primer intento de traerlos a Pasto. Yo estuve en Popayán haciendo, digamos, como... Las gestiones. No las gestiones, pues eso era un poco, pues, estábamos... No, íbamos a traernos la era por las malas. Ajá. Pues por las malas no, íbamos a sacarlos de la iglesia y a traerlos aquí como una acción del M-19. Y resulta que en el momento en que íbamos a ir a la iglesia, vino el terremoto de Popayán de un Jueves Santo. Yo me estaba amarrando los zapatos para salir hacia la iglesia cuando empezó el terremoto. Claro, decimos, bueno, si ya estamos en un terremoto, pues más fácil, en el desorden nos llevamos esos huesos más rápido. Pero cuando llegamos hasta la iglesia, pues la misma iglesia se había derrumbado un pedazo grande. Y como estaban en un sótano, estaban en una zona, digamos, debajo del piso de la iglesia, pues no pudimos llegar hasta allá porque finalmente se había derrumbado, digamos, el acceso. Después, los huesos los trajeron hacia Pasto. Finalmente nos los llevamos desde aquí. Estuvieron los huesos de Agualongo primero en el Soberado, en el Zarzo, de una taza campesina. Cuando fuimos a recogerlos de ahí nos dijeron que no, que desde que los huesos estaban ahí, las cosechas estaban mejores, las vacas parían con más frecuencia, que había fertilidad y que le estaba yendo bien a los dueños de la casa, en su finca. En Santo Domingo, que fue donde hicimos las negociaciones de paz, los tuvimos ahí un tiempo, por cierto, los pusimos debajo de una cama. Y encima de esa cama, pues yo no sé cuántos hijos se habrán concebido, realmente, la verdad es esa. Sí. O sea, la fertilidad está con Agualongo de alguna manera. Yo no sé, es una cosa que comprobamos en ese periodo, sí, curioso. Y luego, cuando se firmó, se hizo el acuerdo de paz, Carlos Pizarro dijo, yo voy a entregar mi pistola en un acto simbólico. Y dije, yo voy a entregar los huesos de Agualongo. Y desde eso están otra vez los huesos de Agualongo, aquí en la iglesia de San Juan. Doctor Navarro, Mucho gusto. ha sido un gusto, ¿no? Bueno. Y estar con usted aquí al lado de los restos de este gran líder. Una cajita de madera, así, vea. Eso fue lo que nos llevamos nosotros. El grupo Bambarabanda está conformado por músicos pastusos que investigan las raíces folclóricas andinas y del sur del país. Son jóvenes que han conocido sus tradiciones y hacen una elaboración artística de su historia. El tema Agualongo y los Obligaditos es una muestra de cómo recogen a su manera los hechos que se conservan en la memoria de la región. ¿Cómo percibe la juventud pastusa a Agualongo? Una de las cosas que nosotros pues trabajamos con la Bambara de alguna forma es rescatar ese nombre, ¿no? Que ese nombre no se quede en el olvido, que no se quede en el olvido todas las cosas que sucedieron, no con el ánimo de pelear con nadie, sino de que pues poderle uno contar a los niños la historia como sucedió, para que uno sepa cómo afrontar la vida y en un futuro pues no muy lejano, ¿no? Bueno, está bien, pero cuando hacen la tocata, ¿cómo perciben la respuesta de la juventud de afuera hacia ustedes y hacia Agualongo? Siempre como que el mensaje de alguna manera es como bien recibido, ¿no? Y la gente a veces pregunta, ¿y esa canción qué? Agualongo y los Obligaditos, ¿por qué, no? Entonces nosotros decimos, Agualongo es una historia regional, ¿no es cierto? Es una historia que sucedió aquí en nuestra región. Agualongo defendió una causa regional. Los Obligaditos somos nosotros, que fuimos obligados a pertenecer a una región a la cual no queríamos pertenecer, a una Colombia que no queríamos pertenecer. De todas maneras, como dije anteriormente, o sea, esa parte de la historia no se contó y nosotros aprovechamos la música para contarla. Yo creo que ustedes han percibido que el país ha estigmatizado a Pasto, a nuestra sociedad, por muchos años. ¿Cómo perciben ustedes ese rechazo? Ese señalamiento de Bolívar, desde allá viene ese estigma hacia los pastusos, ¿no? Desde el señalamiento de Bolívar hacia nosotros. Eso con el tiempo, o sea, fue cambiando, ¿no? De alguna manera se fue enriqueciendo con esto del humor pastuso.
Y de alguna manera los pastuzos culturalmente lo hemos aprovechado a favor. Y es bien chévere porque la gente lo acepta con humor y entonces a veces se quedan bloqueados. Dicen, no era lo que esperábamos de esta gente, no era lo que esperábamos del pastuso, ¿no? Entonces agradecemos en el fondo ese estigma también, ¿no? Guerreros de Saré, Santander, Bolívar, Santana, héroes de la patria. Lucharon, guerreros, los buenos ganaron y libertadores huyeron. Y después por eso prejuicios ganaron, ligeros y daron y vuelta de quedaron. El Carnaval de Blancos y Negros, que se realiza anualmente en Pasto por el mes de enero, es una de las más importantes fiestas populares del mundo. Son famosas las comparsas que preparan los habitantes de la ciudad durante todo el año. Carrozas hechas por artesanos que han heredado ese oficio desde varias generaciones atrás. El maestro Ordóñez es un artista especializado en las imágenes del carnaval. Maestro Ordóñez, ¿Qué hubo, viejo Eduardo? ¿Cómo ha estado? gusto saludarlo. ¿Qué más de bueno? A ver, a los años que se deje ver por estas tierras. Claro, quería visitarte porque me comentaron que estabas haciendo una carroza sobre la independencia. Sí, o sea, precisamente ahora que se cumplen los 200 años de la independencia, nos surgió la idea de hacer una carroza acerca de la posición que asumió Pasto en esa época. Mira, aquí están los leones, ¿no? Son 3 cabezas de león. En realidad es un león, pero con 3 cabezas. Este león representa la fuerza, el vigor, la energía, la bravura con que este pueblo luchó, inclusive en contra de Bolívar, tú sabes, pero no tanto en favor de España, sino porque este pueblo buscaba más que todo la autonomía. ¿Ya tienes Agualongo lo estoy haciendo aquí, mira. Este es el rostro que va a representar a Agualongo. La fisonomía de Agualongo, pues como tú sabes, se supone que es una fisonomía de un indígena o un campesino, una especie de mestizo, pero sobre todo más indígena, y lo estoy haciendo en un gesto de grito de guerra, sí, ¿no? Ya que él se levantó, digamos, precisamente en contra de Bolívar y de los ejércitos libertadores, porque en Pasto ellos cometieron una gran cantidad de crímenes, inclusive de guerra, contra el pueblo pastuso, y él se levantó en defensa de ese honor y de ese pueblo pastuso. ¿Pero esa es la razón que han escogido a Agualongo como motivo? Porque pensamos que es un personaje que, a pesar de toda su importancia y de su valor, no ha sido olvidado casi por la historia oficial. Nos parece que es el momento de reivindicarlo, de entender sus razones, de ubicarse también en su contexto, en su época, para entender, digamos, cómo era el pensamiento de aquella época, ¿no? Entonces, nos parece que por eso esta carroza viene al lugar, ¿no? Porque precisamente está hablando de la época de la independencia, ahora que se cumplen los 200 años de ese hecho. Agualongo encarna perfectamente el espíritu del pueblo pastuso, que siempre ha sido rebelde, que siempre ha sido con unas ideas diferentes, inclusive hasta contrarias. Fíjate, por ejemplo, que toda esa leyenda negra que se le ha creado al pastuso de que es bobo, de que es tonto, ¿sí?, surge de aquella época, cuando Bolívar y todos los libertadores no entendían, pues, ¿no?, por qué Pasto luchaba contra ellos, ¿sí?, y de ahí dicen que somos tontos, que somos bobos, porque supuestamente estábamos peleando en contra de las ideas independentistas, pero la realidad es que Pasto lo que buscaba era una autonomía, pensando en hacer un país al estilo de Esparta o Atenas, esas ciudades-estado. Hola, para mí una carroza es una obra de arte. Ajá. Y considero que este motivo va a llamar mucho la atención. ¿Cómo crees que perciba el público este evento que ustedes llevan a carnavales? Claro, el tratamiento del tema histórico, pues, en el carnaval es bastante complejo, ¿sí?, precisamente porque requiere, pues, algunos acercamientos mínimos, ¿no?, al conocimiento de la historia, pero nos parece que el carnaval en este caso también tiene que empezar a dar unos pasos en ese sentido, a clarificar nuestra historia, a conocer nuestro pasado, y el arte tiene la obligación, ¿no es cierto?, de plasmar
y de llevarle al pueblo mensajes que valoren su autoestima, ¿sí? Que la gente se dé cuenta que en el pasado fuimos un gran pueblo y que debemos volver a serlo. Yo creo que esto va a servir mucho para abrir una puerta a la discusión sobre Agualongo y la independencia. En el convento de las Hermanas Conceptas ocurrió un episodio crucial en la vida de Agualongo, que habla de lo que significaba este personaje en aquella época. La hermana Beatriz le abre las puertas a Eduardo, que está a punto de encontrar algo que secretamente había estado esperando durante este viaje a la memoria de Pasto. Hermana Beatriz, buenos días. Mucho gusto, Eduardo, bienvenido, buenos días. Gracias. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Bien, ¿y ustedes? Venía listo para que charláramos sobre lo que había propuesto sobre Agustín Agualongo. Con mucho gusto, sí. En una documentación que encontré, me di cuenta que su comunidad cumplió un hecho muy importante cuando el ejército patriota está persiguiendo a Agualongo, que había perdido la batalla. Él huyendo viene y se refugia en el convento. ¿Qué de verdad hay en este episodio? Sí, él se refugió en el convento viéndose asediado, entonces como las monjas lo querían tanto, lo acogieron. Entonces los dos generales, Salón y Juan José Flores, pues iban a sitiaron el convento, pero el vicario de la ciudad, el sacerdote, no permitió pues que violaran la clausura del convento. Entonces, mientras hacían esos acuerdos de no violar la clausura, de no entrar de una forma tan brusca, mientras ellos hacían esos acuerdos, Agualongo se fue del convento, huyó y se fue a refugiar en las montañas. ¿A qué se debe ese apoyo tan vertical al ejército realista? Mire, hay que remontarnos al principio de la fundación del monasterio. Fue fundado por descendientes de españoles, de conquistadores. Por tanto, la fundadora Leonor de Orense era esposa del conquistador Hernando Álvarez Daza. Entonces uno viene, ahí antes en el monasterio solo recibían personas de la alta nobleza, todas hijas de conquistadores. Por tanto, pues viene que las monjas eran tan realistas desde el principio y todos los siglos fueron así, hasta ese siglo en el cual estamos hablando. El rey es representante de Dios en la tierra. Para ellos era así, defender la causa del rey era como defender la causa de Dios. Y era válido. Y era válido para ellos, y daban su vida, preferían dar su vida, por honor, no claudicar contra esos principios. ¿Usted qué opinión tiene de Agualongo? Para mí es un héroe, porque él luchó por un ideal. Cuando uno lucha por un ideal y lo lleva a cabo, pues llega al heroísmo, ¿no? Entonces, para mí, un héroe personalmente. Él fue aguerrido, valiente, entregó su vida por una causa, pues es un héroe. Muy bien, sí, muy bien. De que Agualongo era reconocido como un buen pintor antes de tomar las armas, que cambió las armas por el pincel. Sí. Y me dicen que ustedes tienen una obra de este maestro. Sí, hay una tradición que dice que, pues aquí tenemos la obra, se llama La Huida de Egipto. Tiene muchas características. Está muy deteriorado el cuadro, pero es atribuido a Agualongo. ¿Sabe que lo podemos ver? Claro, pues me parece importante que lo conozcan para que vean cómo era este caudillo. No, me parece. claro, me parece importante que vamos. Entonces, ¿Vamos? Eduardo, vamos, puedes Gracias, seguir muy acá. amable, ¿no? Con mucho gusto. Mire este cuadro para que contemple y vea todos los detalles de La Huida de Egipto. Atribuido a Agualongo es, mire usted todo. Ustedes en su cámara. Mire. Le cuento que, hermana Beatriz, esto que usted me está mostrando es bien interesante que se dé a conocer.
días. Buenos días, a las órdenes. ¿Algo requiere el colegio Agustín Agualongo? ¿Qué señor? ¿Qué se le ofrece? Busco a la profesora Marcela. Sí, con mucho gusto, siga. Gracias. Siga, por acá. ¿Qué parte es? Hacia abajo, a la izquierda. Cero B. En que Agustín Agualongo fue una persona muy importante para nosotros, los pastuzos, sí, que luchó por nuestro pueblo. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Eduardo Delgado. Buenos días, niños, ¿cómo están? Bien. Vamos a jugar ahora en la clase sobre la historia de Colombia. Y voy a hacerles una pequeña pregunta. ¿Quién sabe quién es Agustín Agualongo? Que alce la mano el que sepa quién es Agustín Agualongo. Gerson, ¿quién era Agustín Agualongo? El que luchó contra Bolívar. Él era como un héroe como nosotros porque él nos ayudó y murió por nosotros. ¿Qué es un cuento? Es contar una historia con la imaginación. Entonces vamos a contar, a imaginarnos a Agualongo y vamos a escribir una pequeña historia. 4 sus renglones nomás. Y en la parte de abajo de la hoja hacen un pequeño dibujo, de acuerdo a como ustedes lo ven a Agualongo. Lo van a mostrar y lo vamos a leer en grupo. Agustín Agualongo jugaba con los pajaritos en las mañanas. No jugaba solo con los pajaritos, sino jugaba con el perrito llamado Toby. Le contó Toby a Agustín. Le dijo que tenga cuidado con el lobo y apareció el lobo y se la iba a comer. Cuando un señor la defendió, el señor le dijo: ¿cómo te llamas? Me llamo Caperucita. ¿Y usted cómo se llama? Me llamo Agustín Agualongo. ¿Y qué hace usted por aquí? Y fue con sus amigos a luchar por la patria. Muy bien, muy bien. Agustín salió a Pasto y se encontró con unos amigos. Agustín dijo a competir contra Simón Bolívar. Marcela, ¿cómo se llama esta vereda y por qué le pusieron a este colegio Agustín Agualongo? Agustín Agualongo es un fiel representante de lo que es la raza pastusa. Él luchó por sus ideales, bien o mal, para algunas personas bien, para otras personas puede que no. Sí, el hecho de que Agualongo haya luchado a favor de los españoles, y no era tanto a favor de los españoles, fue a favor de la gente de Pasto, que realmente en ese tiempo estaba olvidada, sí, y digámoslo de esta manera, maltratada. ¿Y los niños reciben clases sobre Agualongo? Pues prácticamente estamos empezando, sí, a formar en ellos el conocimiento de Agualongo. Por esa misma razón, el hecho de que el colegio se llame Agustín Agualongo, ellos deben conocer quién es Agustín Agualongo. Sí, cuando las personas de aquí desean algo, ¿sí? Son emprendedoras, son luchadoras, dan todo lo que tienen, ¿sí? por conseguir ese objetivo, que valoren lo que él hizo y que ellos tengan también su perspectiva de las actividades que él hacía, de las actitudes que él tuvo, y que ellos analicen y que ellos deduzcan qué es lo bueno, qué es lo malo, y lo importante pues que lo conozcan. ¿Consideras que las nuevas generaciones de jóvenes tengan una conciencia sobre Agustín Agualongo? Bueno, yo creo que en este momento podríamos decir que muy poco, sobre todo los adolescentes, ¿no? Pero si nosotros empezamos con los niños pequeños a darles a conocer la historia de Agustín Agualongo, pues ellos iban a tener conciencia de quién es él. Te agradezco mucho, ¿no? Tu atención y tus palabras. A ustedes les agradezco también por haber venido.
La imagen de Agualongo es imborrable para esta región de montañas intrincadas, de geografía difícil, rica en hechos históricos que definieron el curso de la vida de nuestra nación. Al igual que Agustín Agualongo, los habitantes del sur del país han luchado a través de los años por defender su derecho a pensar por sí mismos, y siempre se mantuvieron firmes en sus convicciones, a pesar de que debieron nadar contra la corriente en momentos fundamentales de su historia. Ahora Eduardo no tiene dudas sobre la importancia y el valor de Agualongo para su región. A pesar de que su muerte ocurrió hace 2 siglos, parece que siguiera vivo. Los pastusos lo recuerdan como un mártir que murió defendiendo las decisiones de su pueblo. Enfrentó la muerte con dignidad, sin vendas en los ojos, con el uniforme de brigadier general del ejército del rey.